Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Primero de enero del año 2019, feliz año nuevo, queridos amigos. Hemos empezado un nuevo año y entonces vamos a hablar de lo que la vorágine de los finales del año pasado no nos permitió hacer cuando se cumplieron 35 años de la democracia en el periodo democrático actual. He titulado entonces mi editorial, que es todo el programa entero, no he querido invitar a nadie para hablar de ese tema, La democracia que hicimos. Nosotros, me incluyo yo dentro de la comunidad de argentinos, bregamos durante muchísimos años por terminar con las secuencias de dictaduras. Y una vez que terminamos, quiero analizar qué hicimos con la democracia. Ese es el tema. Pero antes que nada, quiero dar mi opinión de por qué volvió la democracia contundentemente. La democracia regresó a la historia de nuestra Argentina por la derrota de las Malvinas. No regresó por otra cosa. Cuando perdimos la guerra de las Malvinas, la indignación popular fue tan grande contra el gobierno militar que la gente dijo nunca más. Y eso se cumplió. Y se va a seguir cumpliendo, gracias a Dios. ¿Quién fue el primer elegido en la nueva democracia? Fue Raúl Alfonsín. ¿Por qué lo eligieron Alfonsín? Porque Alfonsín, cuando gana las elecciones, rompe con una de las constantes que tenía este país, que el peronismo en elecciones libres era imbatible. Alfonsín ganó las elecciones presidenciales en elecciones libres. ¿Por qué? Porque denunció un pacto sindicalista militar que se refería a que los sindicalistas peronistas habían pactado con el gobierno militar que la ley de autoamnistía que había hecho Viñones, el último presidente militar, una ley que amnistiaba todo lo que se hizo en el gobierno militar vinculado con la represión fuera de la ley, esa ley de autoamnistía iba a mantenerse. Entonces la sociedad votó por Alfonsín, que daba la garantía de que iba a revisar esa ley. Alfonsín hizo dos cosas extraordinarias para mi gusto. La primera, enjuició a las juntas militares que le entregaron el poder y que habían sido causantes de los golpes de Estado y que habían sido causantes de la represión
fuera de la ley. Amén que enjuició también a las autoridades de la guerrilla que actuaban fuera de la ley. Yo no estoy seguro, pero creo que es el único caso en la historia de la humanidad que un gobierno con poder político pero sin poder militar enjuicia al poder militar que lo pone en el gobierno. No recuerdo que haya habido otro, pero de haber habido otro son muy pocos casos en la historia que ha ocurrido. Eso lo hizo Alfonsín. Eso solo lo hace pasar el bronce, Alfonsín. E hizo también una cosa que para mí fue muy importante, aunque fue criticada por medio país, que es la ley de obediencia debida y punto final. Ustedes saben que el ejército tiene dos partes para hablar muy en la esencia del ejército. De soldado raso a coronel y el generalato, los tres niveles de generales. De soldado raso a coronel se trabaja en el escenario fundamentalmente de la táctica. Y la táctica requiere obediencia debida. La persona que recibe la orden no analiza la orden, la ejecuta. No tiene tiempo para analizarla. Y en eso se basan todos los ejércitos del mundo. De manera tal que, excepto los casos de hechos aberrantes, de soldado a coronel, los militares tenían obligación de obedecer lo que se les mandó. Los tres generales de división, de brigada, de división y teniente general trabajan en un escenario más que de táctica, de estrategia. Y trabajan con los estados mayores, donde hay discusiones, hay disenso y luego se llega al consenso. De manera tal que los generales sí podían oponerse a un general con una graduación un poco superior, pero dentro del mismo grupo, y decir, señor, yo me opongo a esto. Así que esos son los responsables. ¿Qué es lo que hizo Alfonsín? Que de alguna manera casi invalidó todo lo otro que acabo de decir. Ignoraba, despreciaba y le aburría la economía. Y como no entendía de economía y le aburría la economía, llevó a la Argentina a la hiperinflación. Un fenómeno que nosotros lo habíamos estudiado en los libros de historia de la guerra después de la Primera Guerra en Alemania, y realmente no entendíamos cómo la gente podía ir con una carretilla llena de pesos para comprar pan en la panadería. Eso hizo Alfonsín. Tuvo que entregar el gobierno antes porque no supo, no pudo o no quiso, como él mismo dijo. Pasemos al segundo gobernante dentro de esta democracia que supimos conseguir. Fue Menem. Menem era un peronista populista y nacionalista. Y fue elegido nada más que por la ley del péndulo. Como Alfonsín llevó a la Argentina a la hiperinflación, eligieron entonces al candidato peronista que había ganado las internas, que era este señor Menem, que se presentaba con patillas como Facundo Quiroga. Y Menem también hizo una cosa extraordinaria. Después de 2 o 3 pruebas que no le salieron bien, lo nombra a Cavallo ministro de Economía. Cavallo venía de la Fundación Mediterránea y Cavallo pone el plan de convertibilidad, y con el plan de convertibilidad derrotan una inflación que había estado durante 50 años o más en la Argentina. Y entonces Menem y Cavallo, pero el que tomó la decisión política fue Menem, consiguió una cosa que hubiera podido cambiar la Argentina. Pero ¿qué pasó? Una vez que consiguió esto, como él no lo hizo porque realmente estaba convencido, sino que lo hizo porque se dio cuenta que si no derrotaba el problema económico iba a terminar como Alfonsín, una vez que equilibró las cargas, en vez de hacer la segunda parte del plan, que era la reducción del gasto público, la depuración del Estado y las inversiones para lograr el desarrollo, lo que hizo es llevarse agua a su molino y llevó el país a otro desastre. Queridos amigos, vamos a hacer
un pequeño corte y continuamos en el segundo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Segundo bloque de la democracia que hicimos. Menem entonces lleva el país al desastre nuevamente y viene de la Rúa, que sube en virtud de una alianza que fue una alianza para ganar una elección, no para aplicar un programa. Entonces sube de la Rúa, que era un extraordinario senador, un hombre muy capaz, pero no tenía capacidades ejecutivas. Amén de que su vicepresidente, Chacho Álvarez, cuando ve corrupción en el Senado renuncia. En vez de atacar la corrupción y decir yo voy a quedar por si hay algún problema, porque la función del vicepresidente es sustituir al presidente si el presidente renuncia. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? No, él renunció primero. Entonces de la Rúa, que recibe una situación económica inviable porque tenía un 1 a 1 insostenible, lo único que él podría haber hecho es cumplir lo que dijo, que era luchar contra la inflación, generar nueva confianza en la gente, para que con esa confianza en la gente hacer un plan para solucionar esta gran diferencia de un 1 a 1 fijo, obligatorio que teníamos. No lo hizo. Y entonces le hicieron a él un golpe de Estado encubierto. La historia va a decir que fue un golpe de Estado y se fue en el famoso helicóptero. Vino, para obviar algunos trámites, Rodríguez A. Venía nada más que para llamar elecciones. ¿Qué hizo el Adolfo? El Adolfo dijo, yo voy a aplicar una medida que me va a hacer eternizar en el gobierno y llegar a ser presidente constitucional. Y declaró el default. Declaró en la Cámara, en el Congreso, yo lo vi, porque lo vio todo el país y lo vio todo el mundo, ante todos los legisladores, declaró ante el Congreso que la Argentina no iba a cumplir con las deudas que había contraído. Y todos los diputados y senadores aplaudieron de pie. Ese fue el Adolfo. Cuando Duhalde, que era el que tenía el poder real, ex gobernador de Buenos Aires, ve esa situación, entonces dice, este señor se quiere eternizar. Hace otro golpe encubierto, que la historia lo va a nombrar como golpe encubierto, y se pone él de presidente. Y empiezan los desbandes sociales. Aparecen grupos de gente que cortan rutas y cortan calles. Son los llamados piqueteros. Un nuevo escaño social que antes no existía. La forma de que estos piqueteros no incendiaron el país eran darles planes. Y así se inician los planes sociales a gran escala, dados por los punteros políticos. Pero también se le desborda la situación a este señor, que había hecho en la provincia de Buenos Aires lo mismo que Menem en La Nación, y Duhalde tiene que renunciar debido a algunas muertes que lo iban a llevar a tener el mismo problema que de la Rúa. Pero antes de renunciar, llama a elecciones y dice, yo voy a poner el candidato peronista. En un universo
que después del fracaso radical de la Rúa, en donde se había instituido en el inconsciente colectivo que los radicales son muy buenos para legislar, pero no sirven para ejecutar, el candidato peronista iba a ser el triunfador. Duhalde, en vez de llamar a internas, lo fija a dedo. Quiere ponerlo a este corredor de autos santafesino llamado Reutemann, que se hubiera dicho que sí hubiera cambiado el país porque era un hombre prudente y un hombre austero y un hombre honesto, pero dijo que no. Entonces lo nombró a De la Sota, nuestro gobernador. De la Sota inicia un intento de campaña, lo miden, en Buenos Aires no lo conocía nadie, entonces Duhalde lo cambia y lo trae a Kirchner del Sur y lo pone a Kirchner, que tampoco medía, pero ya no tenía otro. ¿Por qué hizo Duhalde eso? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Creo yo que lo hizo, o por lo menos algunos analistas dicen que lo hizo, porque él le propuso dos planes al candidato, dos pactos al candidato. El primer pacto era un pacto de mínima. Señor, yo lo pongo a usted, usted va a ser el presidente, pero usted se compromete conmigo que no me revisa nada de lo que hice yo. Y un pacto de máxima, y me deja cogobernar con usted. Kirchner gana por una cantidad irrisoria de votos, pero gana, y no cumple el pacto de máxima, porque desde el primer día gobernó él solo, pero sí cumple el pacto de mínima, y nunca se ha revisado las actuaciones de Duhalde en su condición de presidente de la República, pero más importante todavía, en lo que hizo Duhalde en su condición de gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica del país. Y entonces sube Kirchner. Lo de Kirchner ya lo recuerdan todos. ¿Qué hace Kirchner? ¿O qué recibe Kirchner? Fíjense lo que recibe Kirchner. Kirchner recibe un país que había dicho otro presidente, ni siquiera el anterior, que no iba a pagar la deuda, así que no tenía el gasto del pago de los intereses. Y recibe un país en una situación que China, que era un país comunista, decide hacer una apertura económica liberal, de libre comercio, conservando el control comunista, pero el libre comercio que inicia China le da un éxito extraordinario económico y entonces China eleva su condición de vida de los habitantes, que era bajísima, empieza a comprar soja. En el mundo hay dos grandes productores de soja, Estados Unidos y Argentina. La soja se va a las nubes y entonces Kirchner se encuentra con un chorro de plata, así que le entra en un país donde no tenía que pagar las deudas y donde la población estaba asustada porque creía que podía haber una nueva hiperinflación y entonces iba a acatar todo lo que él dijera. 7, perfecto. Kirchner se apropia de los derechos humanos. Kirchner le da concesión a una serie de sectores minoritarios que pedían reivindicaciones de sus problemas, matrimonio igualitario y otras cosas. Se hace amigo de las madres de Plaza de Mayo. Coopta todas las instituciones de control, todas. Cambia la ley de obra pública y empieza una actuación sistemática y sostenida para robar, para quedarse con los fondos fiscales. Eso lo hace con tanto éxito que robaron tanta plata, ya hemos hablado de esto hasta el cansancio, que no tenían lugar donde guardarla. Hemos visto la imagen abrazando la caja fuerte. Kirchner le deja a su mujer el segundo gobierno porque quiere dedicarse a manejar estas cuentas que las llevaba en una libretita. La segunda mujer,
de la segunda mujer no, el segundo gobierno se lo deja a su mujer, no sé si dije más, y Cristina Fernández de Kirchner continúa con la política de su marido Néstor, pero a mitad de camino el precio de la soja se cae y entonces el chorro de dinero que entraba se achica y lo que era superávit fiscal que ellos utilizaban, parte para robarlo y parte para hacer populismo, en vez de desarrollar la infraestructura del país para las épocas de vacas flacas, empieza a tener déficit y empieza a tener problemas. Por eso pierden las elecciones de medio tiempo. Y hubieran perdido también las elecciones a presidente si no se hubiera muerto Néstor Kirchner. Revisen y van a ver que tengo razón. Entonces, por el efecto viuda, esta señora vestida de negro, acongojada con sus dos pequeños hijos al lado del cadáver y esta procesión de gente que pasaba y saludaba, por el efecto viuda, Cristina gana de nuevo las elecciones y ya convierte al país en un relato mentiroso donde todo era mentira y donde estaba cooptado el poder legislativo que funcionaba como escribanía y el poder judicial porque puso jueces kirchneristas por todos lados. Y entonces, como la prensa, que es el vocero del cuarto poder, que es la opinión pública, estaba por lo menos autocontrolada, porque quizás no había una gestión dicha de manera directa, pero sí una actitud de prudencia de los dueños de los medios, porque los dueños que se excedieron tuvieron problemas, mantuvo el relato hasta el final. Pero aquí viene otro hecho extraordinario. ¿Cuánto me queda, Pollo? Me quedan 3. Otro hecho extraordinario. Una gran parte de la población se da cuenta que el populismo solo paga a los que reparten la dádiva. Los que reparten la dádiva después de 12 años eran todos millonarios y el nivel de pobreza había subido. Entonces, en las nuevas elecciones, no es que Macri convence a la mayoría que lo vota y lo lleva a la presidencia. Macri encarna el concepto que la mayoría tenía de un populismo fracasado y de probar ahora con una gestión de esfuerzo para conseguir resultados y una gestión de volver a poner en funcionamiento los 3 poderes y una gestión de decir la verdad empezando por el INDEC. Y entonces Macri gana las elecciones. Tiene una serie de actuaciones macroeconómicas exitosas, pero no, en mi opinión, explica a la sociedad la gravedad de la situación, que era inviable, y trata de hacer una reducción gradual del gasto público, porque tenía en el exterior mucha confianza, es decir, gente que le prestaba plata, y dice, yo ahora que he generado confianza, voy a generar inversiones, y esas inversiones van a aumentar el ingreso sin necesidad de bajar tanto el egreso. Eso no ocurrió. Fue un error en el análisis de un equipo formado por los mejores del país. Eso es lo curioso. ¿Saben por qué? La Argentina tiene una estructura de costos económicas inviable para los inversores que pueden venir acá o ir a otros países como Brasil. Entonces, hasta que la Argentina no cambie esa estructura de costos y tiene que poner en caja a varias corporaciones. La primera es la corporación sindical. Acá tiene que haber un cambio en las leyes laborales. La segunda es la corporación empresaria. Tiene que haber una nueva legislación de los contratos con el Estado. La tercera es la corporación de la justicia. La cuarta es el mismo Estado que debe de alguna manera rediseñarse.
y otras más que no me quiero extender. Hasta que no se haga eso, no va a haber inversiones en serio y entonces esta situación va a tener que manejarse con más reducción de gasto que aumento de ingresos. Esto es el panorama de la democracia que hicimos, que supimos conseguir. Ahora viene en pocos meses más una nueva elección y entonces la ciudadanía va a tener que votar. Fíjense ustedes que la chance populista ya no existe, porque el populismo trabaja con la dádiva, con repartir, y ya no tiene nada para repartir porque no hay nada más. De manera tal que ahora la chance es Menem o algo aún mejor que Menem. Entonces, es muy importante que la gente en estos primeros meses del año esté atenta, que los comunicadores sociopolítico-económicos transmitan sus ideas, porque el problema argentino, mis queridos amigos, no es económico ni es político, sino que es cultural. Me despido de ustedes. Los próximos 3 programas del mes de enero van a ser programas repetidos sobre temas no actuales, sino temas permanentes, y luego continuaremos en el mes de febrero ya con las nuevas editoriales que van a seguir hablando de estos temas y de otros. Queridos amigos, feliz año nuevo y como siempre les digo, es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.